¿Qué tal, chicas? Sean bienvenidas nuevamente a los estudios de Génesis y es para mí un placer estar con ustedes nuevamente en este momento. Muy bien, ahorita vamos a estar viendo el capítulo 25 del Génesis. Es impresionante, ya vamos por la mitad casi de lo que es este libro. Y voy a cambiar hoy la dinámica para no hacerlo tan largo. No les voy a leer todo el versículo completo, sino que yo les voy a animar a que usted tome su Biblia, abra el Génesis 25 y vamos juntamente leyendo y compartiendo lo que queremos aprender o lo que más bien nos muestra la Biblia con respecto a cada versículo. En este capítulo también es muy importante, como todos los demás, nos relata la muerte de Abraham y el nacimiento de los hijos de Isaac y de Rebeca. ¿Se recuerdan que en el podcast anterior le hablamos de todo esto, de cuando fueron a buscar novia para Isaac y cuando llegó Rebeca y todo esto? También vamos a hablar en este capítulo de los mellizos Esaú y Jacob. También se menciona las generaciones de Ismael, así como también las generaciones de Isaac. Luego se concluye el incidente relacionado con la primogenitura. Aunque este capítulo concluye el relato de la vida de Abraham, en realidad la historia finalizó en el capítulo 23, cuando envió a su siervo a encontrar esposa para Isaac. Bien, vamos a extraer algunas enseñanzas o lecciones de los capítulos que vamos a leer. Dice, Abraham se casó con Cetura y tuvo más hijos. Esto está en el primer versículo, ¿verdad? Que estamos leyendo del Génesis. Yo tengo ahorita mi Biblia en la Reina Valera y da inicio entonces a esa particularidad, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, la verdad. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre es Cetura, la cual le dio a luz a Simra, Josán, Medán, Madián, Isaac y Seu. Vemos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar y tuvo otros 6 hijos. Cualquiera hubiera pensado que a la edad de este hombre, pues ya el patriarca era como incapaz de tener más hijos, humanamente hablando. Podría haber sido así, pero Dios había obrado milagrosamente en él y este hombre estaba con su virilidad muy, muy, muy en alto. No solo había tenido a su hijo Isaac, sino que vemos aquí que tuvo otros 6 hijos más, que también generaron otras naciones. Con todo, la descendencia y la promesa de Dios permaneció vinculada a Isaac. También resulta interesante que citen a Meda y a Medián, que darían orígenes a los medianitas y a las medanitas, en las descendencias de Abraham. Los otros hijos no originaron pueblos que podamos identificar o que se haya registrado en la actualidad. Esto significa la inclusión de los madianitas, que más adelante vamos a estar leyendo cuando veamos lo del Moisés y todo esto. Vamos a ver cómo Moisés consigue esposa en Medián. Muy bien. También vemos que nuevamente se recuerda la descendencia de la promesa de Dios a Abraham, que está ligada a su hijo Isaac, no a Ismael, ni a estos descendientes citados. Muy bien, dice ahora, vamos a leer el versículo del 5 al 11. Antes de morir Abraham, aún reconoció a Isaac como el hijo escogido. Dice el capítulo del 5 al 11. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía y a los hijos de sus concubinas Abraham le dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, hacia la tierra del oriente. Estos fueron los años de vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael, vemos que otra vez aparece Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón. ¿Se acuerdan que él compró una parcela allí, por decirlo así, en donde estaba el Zoar, el Eteo? Y ahí enterró a Sara. Bueno, entonces ahora Abraham también es enterrado ahí. Si escuchan un poquito de ruido, es mi cachorra que, no sé, hoy ha querido venir a hacerme compañía mientras que voy leyendo. Muy bien, aquí se aclara que Abraham dejó a Isaac todas sus posesiones, lo cual confirmó la posición de este como fundador de la nación que descendió de él y que llevaría el nombre de Israel. Después del entierro de Abraham, Isaac regresó al lugar de donde había conocido a Rebeca. Vamos ahora a los versículos 12 y 18 que lo citan. Generaciones de Ismael. El hijo de Abraham
y de Agar, la sierva egipcia de Sara, como hemos destacado en los estudios anteriores. El Espíritu Santo utilizó este método en el libro del Génesis. En primer lugar, cita la línea de descendencia secundaria, que después es dejada de lado y ya no se menciona más. En segundo lugar, se cita y se sigue la descendencia por medio del cual Dios cumplió su plan de redención, que culminó al llegar hasta Cristo. Por ese motivo, una vez presentada la descendencia de Ismael, ahora el texto continúa con la descendencia de Isaac. Leemos ahora los versículos 19 al 26, que dice así. En esto se va a reanudar el relato de la vida de Isaac. Dice, 19 al 26. Entonces son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, que engendró Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por primera vez a su mujer Rebeca, hija de Betuel, arameo del Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, ahí viene lo bueno, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios, y le respondió Dios, 2 naciones hay en tu seno. Miren esta parte interesante. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuanto se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, que trababa su mano en el calcañar, o sea, en su tobillo de Esaú, le fue llamado por nombre Jacob, que era Isaac. De edad de 70 años, era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Vamos entonces ahora a ver qué nos quiere decir esta parte. Dice, hemos visto que comenté el párrafo brevemente que comienza con una frase que nos recuerda el principio del Evangelio según Mateo. En estas palabras, Abraham engendró a Isaac e Isaac a Jacob. Acabamos de ver que Abraham tuvo varios hijos, pero el pasaje enfatiza que su genealogía no se sigue, se sigue desde la línea de Isaac. Perdonen que me he ahogado con mi propia saliva. Muy bien, las descendencias de Ismael, Madián y los otros nombres solo aparecen una y otra vez cuando se crucen con los descendientes de Isaac, pero no se comentarán. Y resulta interesante observar que Rebeca, como en el caso de Sara, era estéril. Pero la diferencia es que aquí Isaac ora a Dios y ella concibe, queda embarazada y da a luz mellizos. La lucha de estos 2 jóvenes venían desde el vientre, y esa lucha tiene lugar en la actualidad entre los pueblos árabes e israelí. Rebeca no comprendió lo que estaba sucediendo y en su frustración consultó al Señor. De estos hijos se originaron 2 naciones que desde su mismo origen estarían luchando por la supremacía. Según ella, aquella declaración del mismo Dios y, contrariamente a la práctica usual, el hijo mayor serviría al menor. Isaac y Rebeca habían estado casados como unos 20 años aproximadamente desde que nacieron sus hijos. El que nació primero fue considerado el mayor y se le llamó Esaú por ser velludo y pelirrojo. El segundo hijo le llamaron Jacob, que significa el usurpador o el suplantador, porque incluso naciendo aferrado estaba al talón de su hermano tratando de ocupar su lugar. Ahora leamos los capítulos o los versículos más bien 27 y 28 y dice así: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ya vemos aquí una diferencia. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego
que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue así. Menospreció a Esaú la primogenitura. Ahora bien, yo quiero ponerlos en contexto de lo que es la primogenitura. Aquel que nacía primero, el primer varón, era el que se llevaba, tenía más bien como el derecho de ser el jefe de la casa, ¿no? Porque ellos vivían todos en común acuerdo, vivían en tiendas y estaban siempre allí. Entonces, el primer varón era el jefe de la casa y se hacía lo que él decía. Ahora, siendo estos mellizos, pues lo más lógico sería que el primero que nació, que fue Esaú, era el que iba a ser el jefe de la casa. Pero también vemos aquí algo muy interesante, ¿no? Estos mellizos, a medida que crecían, iban manifestando una profunda diversidad de caracteres. No podían ser más diferentes el uno del otro. No solamente habían luchado en el vientre de su madre, sino que continuarían enfrentándose de aquí en adelante. Tenían formas de pensar absolutamente diferentes, así que diferentes actitudes, puntos de vista y modos de vida. A primera vista, Esaú puede parecernos más atractivo que Jacob. Era un tipo atlético, el tipo podría ser lo más espectacular que podrían haber visto. Él se preocupaba por su físico, era fuerte en la casa, pero Jacob era muy tranquilo. Pero sabemos que no siempre se puede juzgar a alguien por las apariencias meramente externas, sino por lo que se revela en el interior de la persona. Así como juzga Dios a los seres humanos. Muchas veces podemos ver a personas que aparentan ser espectaculares, hermosas y bonitas, por ejemplo, y de repente están tan llenas de frustraciones y tan por dentro, tan malas también a veces. Dios no ve el exterior, Dios ve el interior de la persona. Muy bien, seguimos. Dice, Esaú era un hábil cazador, este tipo de joven que alcanza el éxito y muchos admirarían hoy, deportivo, atlético, que amaba la vida al aire libre. Él se concentraba en todo aquello que era físico y que era lo único que le interesaba, y su aspecto exterior no armonizaba con su personalidad interior. No tenía ninguna comprensión, capacidad o deseo de ocuparse de los asuntos espirituales. Tenía grandes pasiones, pero carecía de fuerza interior y de autocontrol. En cambio, Jacob era simple, de carácter tranquilo y quien no le gustaba salir de su casa, dócil, muy apegado a su madre y fácilmente influenciado por ella. Algo que quiero recalcar aquí es el autocontrol. Tenemos que aprender a tener autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que son de una mala manera de responder, que son groseras, que son de carácter fuerte, entre comillas. Pues déjame decirte que aquellas personas que son así no son nada de carácter fuerte. Son personas del carácter débil porque no saben controlar su manera de actuar. Muy bien. Vemos entonces que estos dos chicos eran muy diferentes. Uno lo amaba a su padre más y el otro lo amaba más su madre. En el versículo 28 nos describiría la situación familiar de división que desgraciadamente o desagradándamente es bastante común hoy en día en las verdaderas fuentes de conflicto. Esaú era el favorito de su padre, Isaac, y Jacob el preferido de su madre, Rebeca. Todo ello reflejaba una desunión y falta de comunicación entre marido y mujer. Como acabamos de resaltar, Esaú resulta mucho más atractivo que Jacob, con su aspecto de joven saludable. Y Jacob era un hombre astuto que se esforzaba por superar su propia habilidad. No le importaba rebajarse a hacer cosas deshonestas, por lo cual Dios ya se ocuparía de él en el futuro.
El detalle interesante es que aunque Esaú pareciera exteriormente más atractivo, en su interior no tenía capacidad para relacionarse debidamente con Dios. Si alguna vez existió alguien típicamente mundano o materialista, él era precisamente esa persona. Su concepción de la vida estaba centrada únicamente en el aspecto físico. En contraste, Jacob, en lo más profundo de su ser, tenía un deseo por las realidades espirituales. Le llevó a Dios algún tiempo remover ciertas facetas de su carácter, que como escombros obstaculizaban de su interior salirse de la superficie sus valores y deseos espirituales. Finalmente, la obra de Dios en la vida de Jacob, que se relata en gran parte del libro de Génesis, culminaría con éxito, por lo cual comprobaremos que en realidad él fue durante toda su vida un hombre que tenía conciencia de pertenecer a Dios, aunque no lo demostrase sino hasta una edad avanzada. A continuación, el relato llega a un incidente que ocurrió en el hogar, porque las respectivas preferencias de los padres ocasionarían dificultades y conflictos. O sea, esta situación entre ambos, entre marido y mujer, haría que entre los hijos también llegara esta situación a también afectarles. En los versículos del 29 al 32 vemos cuando llega entonces Jacob de estar preparando las lentejas, el potaje, y llega Esaú agotado. Este incidente revela el verdadero carácter de ambos hermanos. Esaú regresó del campo muy cansado y muerto de hambre. ¿Qué era lo más correcto? Yo te doy un plato de lentejas porque tú eres mi hermano. No te lo voy a dar a cambio de algo. Pero está claro que en la casa de Abraham nadie llegaría tampoco hasta el extremo de pasar hambre, porque había abundancia de comida, pero en aquel momento no había nada preparado para comer, salvo el potaje o el guiso que Jacob había cocinado. Jacob, el muchacho que siempre estaba en casa, era evidentemente muy buen cocinero. Entonces Esaú le pidió de comer de aquella especie de sopa vegetal hecha de lentejas. Jacob, que era un oportunista, vio la ocasión de hacerse con el derecho de la primogenitura e intentó comprarlo. Comentado brevemente sobre el valor de la primogenitura, diremos que implica que aquel que lo posee era el jefe, el sacerdote de la familia, que era lo que les había dicho hace un rato. Tratándose de esta familia concreta, significaba que el que poseyese ese derecho estaba incluido en la línea de la descendencia que conduciría hasta Cristo. Esaú no otorgaba a este privilegio ningún valor y tampoco quería ser el sacerdote de familia, si el tipo ni le gustaba nada que ver con las cosas de Dios y ni con la responsabilidad que esto requería. Y Jacob lo sabía. Del diálogo que hemos leído, en el que se acordó la transacción, destacamos la frase de Esaú: ¿de qué me sirve, pues, la progenitura? Esta expresión nos dice mucho del valor que él asignaba a los asuntos espirituales, definitivamente. Pero la conducta de Jacob estaba también muy equivocada. Dios ya había prometido que el mayor serviría al menor. La primogenitura le llegaría de todas formas, pero en el momento establecido por Dios. Pero parece que venía algo como muy parecido en esta familia, que querían ayudar a Dios a hacer las cosas como lo hizo Sara. Jacob no fue capaz de esperar, así que se apresuró en obtenerla por sus propios medios, con habilidad y astucia, intentando conseguir con la mayor ventaja posible de esta situación lo que Dios le había prometido ya. No esperó, sino que él dice: mira, tú te estás demorando mucho, así que yo voy a resolver mis cosas que yo deseo por mi propia cuenta, porque tú te estás tardando, Señor. Bien, trató de manipular los acontecimientos y de adelantarse a los planes de Dios. Debía haber esperado que Dios concediese dicho derecho. Y es que Jacob actúa bajo el principio de que, pudiendo hacer u obtener algo por sí mismo, por su propia habilidad y astucia, no había motivo para esperar que Dios lo hiciese. Se sentía capaz de ocuparse de sus propios asuntos. Podríamos decir que, de acuerdo con la forma normal de actuar de la sociedad, él lo hizo bien. Como veremos más adelante, llegaría una etapa de su vida en la que Dios le instruiría con su propia escuela, llevándole a enfrentar graves dificultades y permitiéndole sufrir a causa de la astucia de otro, concretamente de su tío Labán.
Más adelante veremos esa parte que también está muy buena. Bien, y continuamos con el relato, ¿no? Con el 33-34. Entonces Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y le vendió la primogenitura. Este relato finaliza destacando el desprecio de Esaú por los valores espirituales que le llevó a renunciar a aquel privilegio y responsabilidad por un plato de lentejas, dominado por la necesidad de satisfacer sus necesidades físicas momentáneas. Así también, en la actualidad muchos, incluso numerosas personas que se llaman cristianas, que aparentemente se identifican con la cultura y algunos valores cristianos, parecen mostrar ciertas faltas de capacidad para vivir la realidad de su auténtico cristianismo. Quizás están influenciadas por las presiones o las influencias de una sociedad cada vez más secularizada, y sus puntos de vista, opiniones y filosofías de la vida son similares a quienes no se identifican con el cristianismo ni con el mensaje de la Biblia. Las Sagradas Escrituras, específicamente el relato bíblico que hoy hemos examinado, constituyen un motivo de reflexión y un toque de atención contra una vida exclusivamente centrada en lo físico, lo material, lo perecedero, aquello que es pasajero y temporal. De acuerdo al mensaje de la Biblia, un verdadero cristiano es una persona que ha respondido al mensaje del Evangelio, que ha sentido el objeto de la gracia, que ha sentido ese objeto de la gracia de Dios, aceptando la obra de Jesucristo en la cruz y le ha incorporado a su vida. A esa persona, el Espíritu de Dios ha regenerado, enseña, transforma y guía. Ahora bien, si nos ponemos a examinarnos nosotras mismas, ¿en qué te ves reflejado? ¿Como Esaú, que solo quieres llenar tu vida con cosas materiales, con cosas físicas, con cosas momentáneas, que quieres dejarte llevar por las situaciones de la actualidad, donde hoy ven bien el aborto, donde ven bien el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, donde ven bien las infidelidades, las mentiras, donde ven bien el orgullo, la altivez de corazón? ¿Con quién te reflejas tú? Por aquellas personas que dicen, ¿para qué ir a la iglesia si eso es aburrido? ¿O para qué ir a la iglesia si Dios no existe? ¿De qué lado estás? ¿Te gusta estar del lado de Esaú o de Isaac? O de Jacob, porque se llamaría Isaac después. Sin embargo, Jacob, vemos que él es un hombre que realmente sí le interesa las cosas de Dios. Sí le interesa el buscar el rostro del Señor. Él sabía en su corazón que le pertenecía a algo. ¿De qué lado estás? ¿De lo material o de lo espiritual? Señor, yo quiero darte gracias por esta enseñanza que tú nos das. Gracias porque tú nos permites ver, Señor, la realidad en nuestros corazones. Yo te ruego, Padre, de una manera especial, que tú hables a nuestras vidas y nos muestres, Señor, qué hay en lo profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos y nuestros deseos. ¿Qué hay, Señor? Muéstranos, Señor, si estamos más tirando la balanza para el lado de Esaú o para el lado de Jacob. Ayúdanos, Señor, a realmente agradarte a ti y ser realmente espirituales, conectando, Señor, contigo en oración y a través de tu palabra. Bendice, Señor, cada una de las personas que escucha estos podcasts, Señor. En tu nombre, santo, santo, santo. Amén.